Dios les bendiga. Qué contentos. De verdad, hermano, estos días yo he estado muy contento, bien contento. Y claro, hay razón, hermano, hay mucha razón. Mire, yo conocí al Señor prediqué mi primer sermón el día que cumplí 16 años de edad. Échale cuentas, échale cuentas. Y hablar de la segunda venida de Cristo lo hicimos muchísimas veces, muchas veces. Y pareciera que no valía la pena hacerlo, que no era importante. Pero es demasiado importante hablar de la segunda venida de Cristo. Y yo la verdad decía yo, y ahora, estaba yo viendo las noticias el viernes y yo decía, wow, no cabe duda que estamos viviendo. Hermano, yo no sé si usted lo cree. Bueno, te voy a decir algo por si no me da tiempo en el sermón. San Mateo 25 habla de las 10 vírgenes y dice así, ya sabes, 5 fueron prudentes y 5 insensatos. O sea, ser insensato no es ser malo aparentemente. Lo repito otra vez. Ser insensato aparentemente no es pecado. Y las 10 vírgenes, la historia habla de 5 insensatas y 5 prudentes. Y dice, y a la medianoche se oyó una voz. ¿Cómo dice la voz? He aquí el esposo, salid a recibirle. Y entonces viene un diálogo y le dicen las prudentes, las insensatas, danos de nuestro aceite para que y las prudentes, diga, ¿por qué eran prudentes? Porque eran prudentes, le dijeron, bueno, para que no nos falte a nosotros ni a vosotros, vayan y compren. Y mientras ellas fueron a comprar, vino el esposo. Hay un tiempo en la voz de alerta. Ya esta mañana estaba yo leyendo unos comentarios preciosos. Mientras ellas fueron a comprar, se dio la voz de alerta y fueron a prepararse y vino el esposo. Diga, ya no les dio tiempo. No sé si este tiempo fue una semana, no sé si este tiempo fue un día, no sé si este tiempo fue un año, yo no sé. Pero a las insensatas ya no les dio tiempo. No habla de pecado, no estaban en adulterio, en fornicación. Esos están aparte. Sí, el que está en robo, en fornicación, en mentira, en lascivia, en lujuria, esos ya ni pa' contarlos. Estoy hablando de los cristianos que trataron, pero fueron imprudentes, fueron negligentes, no se llenaron del Espíritu Santo, no procuran. Y hay cierta razón. A ver, ¿cuántas de las 10 vírgenes se durmieron? ¿Todas? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 3, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Mira, yo sé que tú no, pero todos los que son salvos y murieron, dicho, yo me estaba acordando de algo que me platicaba mi papá, pero yo le decía a los hermanos que mi papá me platicaba las visiones que él tuvo antes de irse, antes de que lo llamaran. Por ejemplo, él me dijo, todavía no me voy porque mi casa no está terminada. Mi papá me decía que su casa tenía acabados de madera, pero él me dijo algo. Nosotros aquí hacemos varias cosas, estábamos sembrando algo y mi papá me dijo, oye Lee, ¿y allá, verdad que vamos a trabajar? Por supuesto, por eso los flojos no van a ir al cielo. Habría gloria a Dios. Acerca de que el día del Señor vendrá. Dice la palabra que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando haya paz o digan paz. No va a haber paz hasta que Él venga. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y mi papá me decía, pero ¿sabes algo, Elí? En mi visión yo veía que había un río muy grande,
Él se veía ya del otro lado, trabajando esas tierras preciosas y esos frutos. Pero nosotros que estamos aquí, tenemos que pelear la buena batalla. Los juicios de Dios van a golpear de repente, pero no sin aviso. Dios prometió que no haría nada, inclusive enviar juicio, sin decirle a sus profetas lo que Él haría. En Amós capítulo 3 versículos 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele sus secretos a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios promete que sonará una trompeta. Dios rugirá como un león para despertar a la gente antes del juicio. Dios promete que sonará una trompeta. Zacarías capítulo 9 versículo 14. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará la trompeta. Vamos a Sofonías capítulo 1 versículo 14 al 18. Dice la palabra del Señor así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades, dice, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Por muchas veces la Biblia dice, bueno, y esto pasó con la peste bubónica. La peste bubónica, se dice que en esos años ese virus fue causado por una rata. Sigue diciendo el texto: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente, he aquí una profecía, dice, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes. Aquí hay una profecía de una destrucción repentina por fuego, un día de angustia y gran aflicción, de oscuridad y tinieblas. Pero también es un día de trompeta y alarma, según Oseas 8:1. El Señor dice en Ezequiel 33, versículo 2 al 4: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un nombre de su territorio y lo pusiere. Hermano, se supone que todos los predicadores predicamos santidad, consagración, obediencia, se supone. Y estos son días de alegría para nosotros los predicadores, porque se va a cumplir lo que tanto advertimos a la gente. Te lo dije tantas veces. Hay una pintura, creo que es de Rembrandt, en Holanda, donde la ciudad está consumida a fuego, y dijo Rembrandt, el éxito de un hombre. Y Jeremías está parando en un monte, viendo la ciudad cómo está siendo quemada. Y Jeremías allí es un hombre de éxito. Y alguien diría, ¿cómo es un hombre de éxito si toda la ciudad está? Porque él les dijo, va a venir juicio, va a venir juicio, va a venir. Y no le creyeron, se burlaron. ¿Sabes qué decían? ¿Cómo crees que Dios va a destruir este templo? Si esta es la casa de Jehová, Dios nunca va a permitir. Y Jeremías dijo, todo esto va a ser quemado y nada de esto va a seguir. Porque la gente había pecado. No, tenían su culto, tenían su liturgia, pero su corazón era avaro, codicioso. Su corazón era adúltero. Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Todos los que predicamos la palabra de Dios vamos a dar cuenta de lo que no nos hemos parado a decir. Hay gente que habla lo que no sabe, lo que no entiende. Qué importante es que nosotros sepamos. Por eso es importante que vivamos conforme a esta palabra. Dice, y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Dios toca la trompeta por medio de la voz de sus vigilantes y profetas. Dios ha estado hablando desde mucho tiempo atrás. La trompeta es entonces un aviso o sonido reverberante. Pablo advirtió en 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos ¿qué? Seremos transformados. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, no todos moriremos, así dice, no todos moriremos.
Pero todos, diga todos, ya que Luis, pero todos, diga todos, diga todos, diga todos los salvos, diga todos los que hemos nacido de nuevo, diga todos los que tenemos el Espíritu Santo, no otro espíritu, diga el Espíritu Santo, diga el Espíritu de Cristo, diga el Espíritu de Dios, diga el Espíritu de vida, diga el Espíritu de verdad. Seremos transformados. Desde hace tiempo, desde los terremotos, los huracanes, trompeta tras trompeta, Dios hablando, trompeta tras trompeta. No sea que esta sea la última trompeta, trompeta tras trompeta. A la final trompeta, ¿sigue? Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí. Pero en la cita que leyó el hermano dice que seremos transformados. ¿Quién fue el primero que tuvo un cuerpo, que tiene un cuerpo glorificado? Cristo. Cristo es la primicia. Noé tocó la trompeta al final de una sociedad condenada. Dice la Biblia, en el segundo mes y en el día 17, Dios señala el día exacto. Durante 120 años tuvo la trompeta contra sus labios advirtiendo. Noé dijo, va a pasar esto, viene un diluvio. ¿Y qué le decía a la gente? Está loco Noé. La gente no sabía lo que era la lluvia y Noé advertía un diluvio, no lluvia. Y decía a la gente, está loco, y vivían en su pecado, en su maldad, en su suciedad. La gente estaba viviendo de esa manera. No se distraiga, porque ahorita le voy a preguntar. Durante 120 años tuvo la trompeta advirtiendo y rogando. Entonces en la noche del 17 del segundo mes, eso está en Génesis, Dios lo encerró con su familia en el arca diciéndole, esta noche es lo último. Mañana empieza el juicio. Y al otro día, aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos y las cataratas de los cielos. Eso está en Génesis 7:11. El cielo derramó toda su agua. Hay mucha agua, ahí hay mucha agua. Y dice que las fuentes de los cielos fueron abiertos. Y había un día y una hora donde Dios iba a derramar el juicio. Con razón Pablo escribió estas palabras a la iglesia de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Por qué está diciendo así el apóstol Pablo? Porque yo creo que la iglesia en ese momento, la iglesia de Tesalónica solamente tenía 6 meses de fundada. Betania tiene 30 años de existencia. De seguro el Señor, a través de su Espíritu Santo, guió a Pablo, a Silvano y a Timoteo para predicar acerca de Noé y de Lot a la iglesia de Tesalónica y la destrucción repentina. Todos ellos tenían los mismos ejemplos del Antiguo Testamento. Como usted y yo tenemos la enseñanza de la palabra de Dios, que los juicios de Dios pueden tardar, pero de seguro van a llegar. Porque Dios nunca ha mentido, Dios no va a mentir, Dios no puede mentir. No habían pasado todavía más de 20 años desde la destrucción de Jerusalén. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras, no tenían 20 años que ya había sido destruido Jerusalén. Jesucristo les advirtió. Pablo diría, está perfectamente claro que los juicios de Dios vienen de repente. ¿Sabes que el Señor dijo, vienen días, señores, que esto va a ser destruido? Y la gente dijo, él está loco. Pero años después que Cristo ascendió, vino el general Tito y rodeó la ciudad. ¿Sabes cuál era la intención del emperador romano? Preservar el templo. Era tan hermoso el templo. Bueno, te lo voy a volver a decir. Estaba yo estudiando, no encuentro el sermón, donde una piedra del templo era del tamaño de este edificio. 20, casi 25 metros de largo y casi 15 metros de ancho. Una piedra. Y Dios no permitió que en la construcción de ese templo se usara martillo ni cincel. O sea, tenía que ser ensamblado, era perfecto, la madera era fina, las telas preciosas, todo era único. Y el Señor les dijo, vienen días cuando aquí no va a quedar
piedra. Y dicen que el general Tito, su intención era conservar el templo, pero cuando se armó la rebambambra, entonces dice que una flecha entró en el templo con fuego y que se empezaron. Y fue tanto el enojo del general Tito que dijo: arrasen hasta los cimientos. Y la palabra de Cristo se cumplió, porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Sin embargo, ningún creyente debe ser tomado por sorpresa. Aquel día no deben, hermano, que no estemos descuidados. El pueblo de Dios debemos saber cómo obra Dios, porque tenemos su historia. Pablo procede entonces a advertirles de cómo serán las cosas antes de que venga el juicio y cómo actuar en este momento. Que cuando digan paz, vamos a ver, el día del juicio vendrá cuando esta sociedad se ha obsesionado tanto con el dinero y con la seguridad. Tun, 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 tun. La gente está obsesionada por el dinero. Si hay algo que maldice al ser humano, es que cree que teniendo dinero puede hacer las cosas. Como dice Isaías: venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Gloria a Dios. Dios es fiel. La palabra griega que Pablo usa para paz es eirene, que implica prosperidad. Cuando digan paz, entonces vendrá destrucción repentina. La destrucción repentina está a punto de aparecer el día cuando la mente del hombre se enfoca en las riquezas. Es la locura del dinero, la avaricia, la acumulación de bienes. Jesucristo advirtió que será una ocasión cuando el corazón del hombre se detendrá por temor al ver las cosas terribles que vienen sobre la tierra. Los hombres anhelarán algo cierto y seguro. No dicen que será un tiempo de paz y seguridad, solo van a decir paz y seguridad. Será de lo que ellos hablarán. Su conversación será sobre dinero, cosas, inversiones y de cómo hallar un refugio seguro para sus posesiones. Nunca antes en la historia universal los hombres han estado tan obsesionados por la búsqueda del dinero. La prosperidad es el sueño de todos. El mercado de acciones de capital se ha convertido en un casino enorme. Millones de personas juegan al azar como si fuera una lotería, con la esperanza de enriquecerse de la noche a la mañana. La obsesión por la prosperidad ha corrompido aún a la iglesia. ¿Cómo se habría entristecido Pablo si hubiera sabido que vendría en el día cuando los ministros del evangelio cambiarían el pacto de Cristo en pacto de dinero? La iglesia es para el mundo un testimonio contra la avaricia y el materialismo, el amor a las cosas, el egoísmo, la acumulación de bienes y la codicia. Pero ahora el mundo ve en la iglesia su mayor competidor por la buena vida. El mundo se ríe y se burla de los cristianos que desprecian los sufrimientos de Cristo y de Pablo para deleitarse en las riquezas de este siglo. El juicio sobre la casa de Dios y después sobre toda la sociedad. Primero, el juicio tiene que venir a la casa de Dios. En cualquier momento el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Dios viene por su pueblo, un pueblo que le está buscando. Primera de Pedro 4:17, no vaya. Dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de consagración. Es tiempo de humillarnos, consagrar nuestras vidas. No sé qué Dios te está pidiendo, pero algo te está pidiendo. Algo me está pidiendo. Y tenemos que rendirnos. Tenemos que soltarlo. Tenemos que Dios no nos pide perfección. Dios no nos pide perfección. El apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 y 18. Si primero comienza por nosotros, claro, el juicio ya comenzó por la casa de Dios. Ahora viene el juicio contra los que no son hijos de Dios. Primero comenzó, dice el 17 y 18. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo, diga el justo, y si el justo es el perdón de Dios lo que nos justifica, y si el justo con dificultad, ¿dónde quedará
el impío y el pecador, ¿dónde quedará? En 1 de Samuel capítulo 3 versículo 11 al 13, los juicios de Dios en su casa son tan repentinos y terribles que los oídos les van a reteñir. El hermano define reteñir como cuando tú oyes el sonido de una víbora cascabel. O sea, vamos a suponer que tú conoces el sonido de una víbora de cascabel, y cuando tú lo escuchas, lo que te sucede a ti es reteñir, porque el Señor le dijo a Elí, a mi tocayo. Vamos a leer 1 de Samuel capítulo 3 versículo 11 al 13. Haré yo una cosa en Israel, que quien lo oyere le van a reteñir ambos oídos. Yo juzgaré a su casa para siempre. Yo voy a juzgar la casa tuya, Elí. Yo voy a juzgar tu casa, le dijo el Señor a Elí, por la iniquidad que él conoce. Cuando Dios juzgó a Israel y a la casa de Manasés por su corrupción, Segunda de Reyes 21:12, dijo: yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le van a reteñir ambos oídos. En Jeremías 19:3, Dios le dijo a Jeremías que tales juicios terribles caerían pronto sobre la casa de Israel. Dice: tal que todo aquel que lo oyere le van a reteñir ambos oídos. Reteñir los oídos es cuando una persona escucha el sonido de una víbora de cascabel. Si Dios hace reteñir el oído de toda una nación para que escuchen y vean, ¿qué no hará con la iglesia? ¿Qué clases de juicios repentinos y terribles caerán sobre esta sociedad? Los medios de comunicación en masa de esta nación, que se han deleitado en burlarse de la religión. ¿Qué decían? El código da Vinci, ahí está su código da Vinci. ¿Qué decían? Que Cristo fue un borracho, ahí está su Cristo fue un borracho. ¿Qué decían? Que había sido un adúltero con María, ahí está. Ya no los oigo, yo ya no los escucho, ya no están gritando en las calles. ¿Qué decían? Que Cristo fue un homosexual, porque ha ido de mal en peor, de mal en peor. Esos celulares que tú usas, que glorifican al diablo, que exaltan a Satanás, ellos han hablado y blasfemado en contra de Cristo, pero el juicio viene de repente contra todo este mundo. Bueno, será que saquemos provecho de eso, porque todo va a cambiar en un momento. Dios va a hacer reteñir nuestros oídos. Los oídos del mundo ahora le van a reteñir por lo que Dios va a hacer en la sociedad, en el país, en el gobierno, en las instituciones financieras. A todos estos les toca su turno. La palabra destrucción, como se usa aquí, se refiere a la ruina, la muerte repentina. El juicio en la casa de Dios es un disparo de cañón advirtiendo. Vino la advertencia. Escucha, vino la advertencia. Ahora viene el tiro directo. Tal vez no entendiste la frase. Hay un barco enemigo y se le avisa, se envía un disparo de cañón que cae a 20 metros de él. Fue advertencia. El próximo es contra ti. Y el próximo disparo va a ser directo. La sociedad se va a derrumbar. Hermano, esto no está en el sermón, pero te lo voy a decir. El anticristo aparece en una sociedad convulsionada, que no tiene pies ni cabeza. Ahí aparece. Por eso le van a adorar, porque ahí va a aparecer. Y el falso profeta aparece cuando el anticristo haya apaciguado las cosas. Está en la Biblia. Los hombres no querrán oír y se taparán los oídos. Las noticias serán tan increíbles y tan desagradables. La destrucción vendrá repentina como los dolores de la mujer encinta. Así dice la palabra del Señor, que viene como cuando una mujer está encinta. Tiene 9 meses de gestación, tiene 9 meses de gestación. Esos 9 meses ya los vivió la iglesia. Va a venir la hora, va a venir el momento. Y cuando llegue el momento del alumbramiento, los dolores son cada 10 minutos. Cuando se rompe la fuente son cada 5 minutos. Y son los dolores más intensos y más rápido. Y así viene ahora. La sociedad ahora ya está en el momento para entrar a la sala de expulsión, porque el tiempo del juicio está cerca de nosotros. El Espíritu Santo está tocando la trompeta para tratar de despertar a lo último. La trompeta suena con más claridad
y más presagios. Nunca hemos oído tantos avisos, nunca hemos tenido más atalayas gritando desde el muro. En realidad ha habido tantas advertencias que muchos del pueblo de Dios han hecho oídos sordos por tanto tiempo. La sociedad tiene dolores de parto, el juicio está comenzando y ellos se vuelven a los ídolos y juguetes. Cristo dijo que debemos regocijarnos. Vamos a San Lucas capítulo 21. Yo estaba leyendo con ellos en esta semana San Lucas capítulo 21. Me encanta la palabra del Señor. 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, Cristo está diciendo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y erguíos, porque vuestra redención está cerca. No tengo mucho tiempo ya, perdón. 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida. Hermanos, el Señor está diciendo, no dejes que nada te quite mi preeminencia. Cristo es lo más importante. Diga, es más importante que mi salud. Diga, es más importante que mi matrimonio. Diga, es más importante que mi hijo. Es más importante que mi hija. No dejen que ninguna cosa les distraiga, que la embriaguez de esta vida. Sigue diciendo el texto, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de todo. Este problema no es de un país ni de un continente. Este problema es de toda la faz de la tierra. Sigue diciendo, velad pues en todo tiempo. Sigue diciendo el texto, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que a lo mejor van a venir, que tal vez van a venir, que quién sabe si vengan, van a venir. Dice, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Oremos porque nosotros escapemos de este tiempo. Dios pide a su pueblo que vele y esté sobrio mientras el día de la destrucción se acerca. Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fíjate, pudo haber usado la palabra borracho, pero usó la palabra sobrios. Seamos sobrios, es algo más. Dice, Pablo exhorta a los hermanos, vosotros no estáis en tinieblas, todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Capítulo 5, versículo 4 y 5. Lo que dice en otras palabras, lo que para el mundo es una noche trágica de tinieblas y destrucción, para nosotros que velamos y somos sobrios, es el amanecer de un nuevo día. Dice, este día de oscuridad y de juicio de fuego no tiene nada que ver con nosotros, los que esperamos en el Señor. Como no somos de este mundo, no estamos destinados a las tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto. Vamos a ponernos de pie y vamos a repetir este versículo. Porque no nos ha puesto Dios. ¿Para qué? Para ira. Yo no soy objeto de la ira de Dios. Yo no soy objeto. El aumento de dolores de parto significa algo glorioso para la esposa de Cristo. Es una dificultad más cerca del hogar. Es un problema más cerca del hogar. Es una desaveniencia más. Para ellos es la cuenta descendente. Para nosotros, para que amanezca el nuevo día. Es la cita de ellos con la ira de Dios. Ellos ahora van a conocer la ira de Dios. Ellos se burlaron, los borrachos, los afeminados, los homosexuales, escupían el rostro de Cristo. Ellos se hacían cristianos y vivían en su hediondez, como dijo el gran hombre de Dios Jonathan Edwards, de la gente regenerada, que somos los verdaderos cristianos, y los degenerados que cada día se hunden más en el pecado. Para ellos es una cita con la ira de Dios. Para nosotros, con la resurrección. Nosotros que somos del día, seamos sobrios. La palabra sobrio significa discreto, capaz de discernir, cuidadoso. En otras palabras, no dejes que nada tome el control de tu corazón. Cuídate de las cosas se vuelvan demasiado importantes para ti.
El apóstol Pedro dice: ested sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Cuidado con la advertencia. Tal vez ahora mismo estemos bebiendo del vino de distracción y demasiadas ocupaciones del diablo que nos quiten tiempo para orar, que nos quiten tiempo para estar con la palabra. Necesitamos tiempo con la palabra, necesitamos tiempo ayunando, necesitamos tiempo orando. No debemos dejar que algo bueno y que valga la pena se apodere de nuestro corazón, y al usar lo que es legítimo para obsesionar el corazón y consumir nuestros tiempos. El día del Señor vendrá, dice el apóstol Pedro, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán ardiendo y todo lo que vemos será consumido por fuego. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva en el cual mora la justicia. Es tiempo para estar agitados. Dice la palabra del Señor en Sofonías 1:12: acontecerá que en aquel tiempo, antes del juicio, que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Dios ya se olvidó de esta tierra, Dios no va a hacer bien, Dios no va a hacer mal. No te equivoques. Dios castiga a las personas y castiga a las naciones y castiga a todo el mundo. Y dijo en Jeremías: a mí no me vas a tener temor, delante de mí no te vas a inclinar, que yo puse término al mar. Estas personas prefirieron tranquilidad, rehusaron el examen de conciencia. Qué bueno cuando nosotros preferimos que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón. Qué bueno cuando dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya. Deja que el Espíritu Santo te redarguya. Si supiéramos cuán cerca estamos del regreso de Jesús y de los juicios de fuego, daríamos gracias a Dios, porque nos mueve, nos agita para que el pecado siga y no se quede el olor y la podredumbre. El mensaje de Cristo nos debe llevar al arrepentimiento verdadero y el verdadero temor. Juan el Bautista dijo: ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Ya el hacha está puesta, hermanos. Años después, la gente se acordó. En el año 70, el general Tito destruyó Jerusalén, pero Juan el Bautista les había dicho unos 40 años antes, 50 años: el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado, será quitado. Que lo que no sea Cristo, tenemos que resistir la tentación de las riquezas en esta sociedad hedonista. Será nuestra batalla diaria, pero todo este mundo debe ser para nosotros, como dijo el apóstol Pablo: pero todo lo tengo por basura, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Mira qué precioso es el canto. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, que lo que no sea adorar a Cristo sea como basura. Será mejor que lo creamos y preparemos nuestro corazón. Vienen cambios increíbles en este mundo. Vienen cambios repentinos y arruinadores. No obstante, también en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, Dios cambiará a su pueblo. Levante su mano derecha y diga conmigo: Dios me va a cambiar de mortal a inmortal. Sí. Aleluya.
Aproveche el altar. Conocerte, mi Jesús, a ti, Por conocer. Gracias por el Espíritu Santo. Permite que en esta tarde, Señor, nosotros podamos venir a orar y buscar tu rostro y buscar tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén, Señor, amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Esta tarde vamos a tomar tiempo para orar. Vamos a orar esta tarde.